amada Iglesia del Señor, paz a vosotros, mis hermanos. Una vez más agradecido con nuestro Dios por la vida, por la oportunidad de volvernos a mirar a través de estos medios. En esta tarde vamos a estudiar, hermanos, echando mano de lo que la propia palabra de Dios nos enseña. Tomaremos en esta tarde una parte de la profecía, uno de los libros proféticos por naturaleza y por definición, el libro de Apocalipsis. Hermanos, la profecía en la iglesia es un elemento de mucha importancia. El rey Salomón decía ya en el libro de los Proverbios, vamos a buscar, hermanos, para empezar a meditar en esto, y buscaremos lo que dice el Señor a través de Salomón en relación a este recurso que el Señor ha puesto a nuestro alcance y por medio del cual nosotros podremos siempre comprender de manera correcta la palabra de nuestro Dios. Dice Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. La profecía es un elemento, hermanos, de interpretación dentro de las Escrituras, que sirve para que nosotros podamos estar avisados, hermanos, podamos estar atentos, como dice el apóstol Pedro, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La profecía, hermanos, no es para cualquier persona. Mi hermano en su oración lo mencionaba, mi hermano David, perdón, porque la profecía solo es para la iglesia, hermanos. Pablo lo dice allá en la carta a los Corintios cuando habla sobre los dones espirituales y hace un comparativo entre dos dones. Dice en el capítulo número 14, dice el versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas hablaré a este pueblo, dice, y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles, más, dice la Escritura, más la profecía no es para los infieles, sino para los fieles. La palabra infidelidad aquí se traduce, hermanos, en esa definición como aquel que no conoce a Dios, aquel que no, hermanos, se alinea con el pensamiento de Dios, ese es un infiel. No está hablando de la infidelidad, hermanos, de la relación marital, está hablando de la infidelidad espiritual. Y por eso la Escritura dice que, hermanos, la profecía no le sirve a los infieles, le sirve a los fieles. Y es que a través de las Escrituras, el Señor, utilizando un lenguaje en ocasiones complicado, pone de contexto el hecho de que la falta de buscar a Dios no permite la comprensión, hermanos, del mensaje que el Señor encierra en ese lenguaje difícil de comprender. Por eso dice Amós, en el libro de Amós capítulo 3, vamos a ver, hermanos, Amós capítulo 3, y veremos lo que dice el profeta en el versículo número 7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y es precisamente la profecía una de las herramientas más importantes de las cuales la iglesia tiene que echar mano para poder comprender las cosas que han de venir. En esta tarde vamos a abordar el tema, hermanos, de la bestia de dos cuernos. Esa bestia que está mencionada en el libro de Apocalipsis y que va a ser para nosotros, hermanos, el tema de esta tarde con el que habremos de trabajar y habremos de, hermanos, meditar a fin de poder de esta forma entender lo que Dios, hermanos, nos ha dejado como un legado para comprender de manera correcta su voluntad. Esa segunda bestia que, hermanos, aquí hemos puesto como un subtítulo, hermanos, pues obviamente la continuidad de la maldad, la continuación de la maldad, hermanos, esa bestia que está mencionada en el libro de Apocalipsis,
capítulo 13, mis hermanos. Vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 13. Dice la escritura, allá, hermanos, en el versículo número 11, dice la palabra de Dios así. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia y en presencia de ella, y hace a la tierra de los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender del fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Hermanos, y leemos el verso 15 y 16, hablando de lo que habrá de suceder en el futuro. Esta segunda bestia, hermanos, de la que se menciona en este libro de Apocalipsis, tiene un significado. Y nosotros lo vamos en esta tarde a develar a través de la propia escritura y comprender por qué el Señor nos habla de esta forma y a quién se refiere cuando Él habla de esta segunda bestia. Hermanos, dice Apocalipsis también, capítulo 1, vamos a ver lo que dice el verso número 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. A través del tiempo, nosotros vemos, hermanos, que en el mundo se han levantado, como dijo Jesucristo, muchos falsos profetas. Muchos han querido utilizar el nombre del Señor para, hermanos, sacar provecho de su propio pensamiento en favor de su propia causa, y el Señor nos previene contra esto. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, en el sermón profético, Jesús hace una reflexión, hace pensar a la iglesia, porque al pasar del tiempo, después de que Él regresara al Padre, comenzaría no solamente a engrandecerse la obra, sino también se multiplicaría la maldad, porque algunos habrían de buscar sacar provecho del trabajo que iniciara nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndose, hermanos, en falsos profetas, en falsos cristos, y con el tiempo darían lugar a movimientos que terminarían por hacer que muchos sucumbieran, hermanos, naufragaran en su fe y terminaran por incluso llegar a ser, hermanos, movimientos que fueran contra el pensamiento de Dios. Dice el libro de la carta de Pablo a los romanos, vamos a ver en el capítulo 1, esa situación ya estaba previamente anunciada, y obviamente cuando se habla de estos personajes, nosotros entendemos que obviamente todos se escudan en el pensamiento que nuestro Señor Jesucristo ha, hermanos, dejado como un legado de amor. Pablo lo decía en la carta a los Gálatas, que no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo pervierten. Y esa intención, hermanos, tiene muchos propósitos, ¿verdad? Algunos han predicado a Jesucristo por torpe ganancia, algunos otros por vanagloria, algunos otros por poder, pero finalmente cuando el pensamiento no se alinea con Dios, hermanos, se desconecta del propósito, y es ahí donde el Señor nos invita a nosotros a reflexionar para que, haciendo lo que dijo el profeta Jeremías, preguntemos cuál es el buen camino. Dice Romanos capítulo 1, versículo número 18, dice la escritura de esta forma: porque manifiesta es la ira del Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Y cuando el hombre ha pervertido la verdad y la detiene, hermanos, y la trastoca o la hermanos,
la troca o la cambia, es por un propósito, hermanos, no legítimo, no correcto, y la iglesia tiene el deber de estar atento, de estar alerta, y para eso la profecía se nos da, para que nosotros, hermanos, podamos entender y podamos hacer lo que dice, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Busquemos Juan en el capítulo 6 y leeremos el versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el mismo Juan en su carta dice que probemos los espíritus para ver si estos proceden de Dios o no. Y Jesús, cuando hablaba de los árboles, dice: por sus frutos los conocerás. Esta segunda bestia, hermanos, que nosotros vemos en las Escrituras, tenía ciertas características, ciertas cualidades. Dice la Escritura que esa bestia subía de la tierra, a diferencia de la primera que subía de la mar. Y hermanos, pero tenía un detalle: dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero curiosamente hablaba como dragón. Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace que, hermanos, los moradores de la tierra adoren a la primera cuya llaga fue curada. Hermanos, sabemos muy bien que cuando nosotros hablamos de bestias en la Biblia, necesariamente tenemos que hablar de poder. Hermanos, dice la Escritura, allá en el libro de Daniel, capítulo 7, vamos a buscar 7 de Daniel y el versículo 17. Dice la Escritura así: estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes, son que se levantarán de la tierra. De entre los hombres mismos surgirá. ¿Por qué, hermanos, tener que buscarlo? ¿O dónde buscar, hermanos, a esta bestia? Si es un poder, como dice Daniel, tenemos forzosamente que buscarlo en algo que vaya contra los principios de Dios, ¿sí? Porque hay movimientos en el mundo que, aunque no estén conectados con Dios, en realidad, hermanos, son causas nobles. Pero hay movimientos, hermanos, que en la búsqueda del poder pretenden, hermanos, quebrantar la enseñanza de Dios. Y como leímos en la carta a los Romanos, la Escritura dice que una de las cosas que caracteriza a aquellos es que detienen, que, hermanos, no hablan con la verdad. Y por ende, entonces, nosotros tenemos que buscarlo en la mentira. Y cuando hablamos de la mentira, pues obviamente estamos hablando de falta, de pecado, y esto lo describe la propia Escritura cuando dice que todo pecado es transgresión de la ley. Quiere decir que el surgimiento de esta bestia, de este poder, nace, hermanos, de entre los hombres mismos, pero con un especial propósito: el, hermanos, ir en contra de la enseñanza que Dios nos da. Aquí mismo en Daniel, capítulo 7, versículo, hermanos, número 24, dice la Escritura así: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Hermanos, sabemos esta que se está hablando es la primera bestia, pero la segunda, hermanos, dice que ejerce el poder en la presencia de la primera. Y si se habla de cuernos, como leímos aquí, entonces estamos, hermanos, en la presencia de un poder. Si hablamos de esta bestia, tenemos que desmenuzar, hermanos, el pensamiento para entender dónde encontrarla. Hermanos, las características es que es una bestia que tiene 2 cuernos, que parece cordero. Si vieron, hermanos, la imagen que puse al principio, hermanos, se ve que es un lobo que tiene un disfraz de cordero. Habla como dragón. El detalle es que ejerce todo el poder, todo su poder
en presencia de la primera bestia, y la situación más complicada es que hace que a través de sus actos, de sus hermanos, de su comportamiento, promueva que, hermanos, se adore a la primera bestia, aquella que fue herida de muerte, que tuvo un poder, hermanos, durante 1260 años y que está representando al sistema papal de la iglesia, hermanos, romana, y que hoy nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque la segunda bestia tiene un disfraz, y el trabajo que se ha hecho a través del tiempo, hermanos, es que a través de herejías de perdición se han introducido pensamientos en el mundo para quebrantar la fe de los hijos de Dios. Si ustedes se recuerdan, en aquella profecía de Génesis, cuando se habla de la serpiente y de la mujer, algo que dice el Señor en ese capítulo 3 del libro del Génesis, es que la mujer le iba a pegar a aquella en la cabeza. Hermanos, la cabeza representa las ideas, los pensamientos, y nosotros a través de la palabra de Dios podemos, de hermanos, entender lo que el pensamiento de estos personajes, hermanos, pretende. Por eso vamos a ver a Pedro, vamos a ver la carta del apóstol Pedro, cuando él, mencionando el deber que tiene el cristiano, dice en su segunda carta, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Un deber de nosotros, los hijos de Dios, es que la continua reflexión, la continua meditación de la palabra nos permita descubrir, hermanos, estos pensamientos equívocos que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan y nos impiden, hermanos, acceder a la promesa que Dios nos da de la vida eterna. Así que estas características son las que tiene esta segunda bestia. Ya leímos en el libro de Daniel, y hermanos, nos menciona entonces que ese término bestia, nosotros en ocasiones lo ocupamos para hablar de animales salvajes, ¿verdad? Y por eso muchas de las veces en las representaciones bíblicas nos vamos a encontrar, hermanos, descripciones un poquito raras por la forma en que la Biblia los traza. Aquí, hermanos, cuando se habla de este cordero, de este animal, semejante a un cordero con dos cuernos, la característica, hermanos, es que tiene un detalle que debemos de descubrir y que lo debemos de analizar para ver si nosotros en su momento estamos verdaderamente alineándonos con Dios o, hermanos, desviándonos al punto de incluso hacer lo que éste pretende, hermanos, lograr. Se dice que tiene dos cuernos. Vamos a ver, hermanos, ya dijimos lo de la bestia, ya lo mencionamos. Daniel nos hace, hermanos, comprender este significado y así lo vamos a encontrar en Daniel capítulo 7. Se habla de esas cuatro grandes bestias. Hermanos, en el libro de Apocalipsis capítulo 13 se habla de la primera y ahora estamos abordando la segunda y entendemos entonces que estos son poderes, son reyes, hermanos, que se levantarían en la tierra, ¿ya? Que se levantarían con un propósito, se levantarían con la intención de ir, hermanos, de trabajar en contra de la obra de nuestro Dios. Esa primera bestia, hermanos, de la que se habla en el capítulo 17, hermanos, pues obviamente nosotros la vamos a ver como una mezcla de muchas cosas. Si leemos lo que dice Apocalipsis 17, vamos a ver lo que dice la Escritura. Hermanos, vamos a ver Apocalipsis capítulo 17, y dice el versículo número 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombre de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Hermanos, la descripción que se hace de estos seres, pues lo que describe es, hermanos, todo un conjunto de cosas que lo hacen, hermanos, verdaderamente terrible. Porque una de las cosas que más daña en la vida de los hombres es, hermanos, el pensamiento, las ideas, la concepción de las cosas de manera incorrecta y que promueve, hermanos, incluso cuestiones en ocasiones agresivas, violentas, hermanos, injustas, y como en este caso, esta bestia de la que se habla en el capítulo 17, pues tenía, hermanos, varias características, nombres de blasfemia. Cuando se habla de blasfemia, hermanos, estamos hablando de expresiones incorrectas, hermanos, dirigidas hacia lo que es Dios, hacia el pensamiento de Dios, hacia los propósitos de Dios, contraponiéndose, ¿sí? Contraponiéndose de tal forma que incluso bajo ese principio lo que buscan es que, hermanos, los hombres se vengan a ver, hermanos, abordados por esta forma de pensar. En el capítulo 7 de Daniel, versículo 25, vimos hace rato el verso 24, vamos a ver ahora el 25, dice la escritura así, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos, y el medio de un tiempo. Esta es otra vez, es esta bestia, hermanos, que hace muchas cosas, que trastoca el pensamiento a través de cambiar las cosas, hermanos, y hacer que los seres humanos nos desviemos del propósito de Dios. Recuerden una cosa, dice la Escritura, según lo que reza Eclesiastés, que Dios hizo al hombre recto, mas el hombre se ha buscado sus propias cuentas. Y a través del tiempo ha habido siempre una influencia en contra del pensamiento correcto para que los seres humanos nos desviemos del propósito de Dios. ¿Y cómo se ha hecho? A través de cambiar las cosas. Estos poderes que se han levantado han hecho muchas cosas terribles. Allá regresando a Romanos capítulo 1, Romanos en el capítulo 1, mis hermanos, dice la escritura, leímos hace rato unos versos, ahora nos brincamos al verso 23. Dice, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó en inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. El pensamiento que no se ajusta a Dios se convierte en un pensamiento contrario. Y el Señor dice de manera muy clara, el que no es conmigo, contra mí es. Y obviamente esta figura de estos personajes tiene la característica de ir en contra de Dios. Por eso, ¿a dónde la buscamos? En el medio religioso, hermanos, en el mundo religioso, donde nosotros vemos que incluso ese mundo religioso, por la misma fuerza que tiene, se ha convertido también en un poder, hermanos, terrenal, ¿sí? Que hace que de pronto incluso los seres humanos se vean sometidos a lo mismo. Entonces, la primera parte de ese mensaje que está en Apocalipsis 11, de esa bestia, es un poder, hermanos, que lo tenemos que buscar en aquel pensamiento que va contra el pensamiento de Dios, porque una de las cosas que se hace es, hermanos, para cambiar lo que el Señor nos ha enseñado. Por eso decía la palabra, si un ángel, dice Pablo, o alguno de nosotros llega con otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Y esta prevención de la profecía nos lleva a nosotros a que tengamos mucho cuidado con respecto al tema de esos movimientos que promueven, hermanos, la distancia con Dios. Al contrario, nosotros tenemos que estar en la búsqueda de volver a tener esa comunión con el Padre que un día el ser humano tuvo cuando al ser creado fue hecho perfecto.
El Señor a través de Isaías dice que quitemos nuestros pensamientos y le demos lugar al pensamiento de Dios. ¿Qué significan los cuernos? 2 cuernos, hermanos. Curiosamente tiene 2 cuernos. ¿Qué son los cuernos? Según lo que leemos en el libro de los Reyes, en el capítulo 22, verso 11, cuando se habla de Sedecías, hijo de Chanana, se dice que él, hermanos, dijo acerca de los cuernos que sirven para cornear, para golpear, para herir, para lastimar, para, hermanos, hacer daño, ¿sí? Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, verso 21, dice, por cuanto reempujasteis con el lado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las flacas hasta que las esparciste fuera. Esos 2 cuernos, hermanos, que tiene esta bestia, representan, hermanos, el uso incorrecto como un poder del propio evangelio, hermanos, de la propia palabra de Dios. Miren, dice la carta a los Hebreos en el capítulo, vamos a buscar Hebreos, hermanos, en el capítulo número 4, busquemos Hebreos 4, versículo número 12, mis hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Dónde lleva, hermanos, esta bestia esos cuernos? En la cabeza. Y, hermanos, hablamos de la conexión, simbólicamente hablando del pensamiento con el poder. Los cuernos representan poder en sí, ¿sí? Pero como está conectado con el pensamiento, obviamente cuando nosotros hablamos de este ser, es que esos 2 cuernos son usados para lastimar. La palabra de Dios, hermanos, si bien es cierto, es edificante, cuando se usa de manera correcta, sirve para acrecentar, hermanos, la espiritualidad del hombre. Pero también la palabra de Dios, cuando no se usa de manera correcta, sirve para destruir. Recuerden lo que incluso le decía, por ejemplo, Jesucristo a los fariseos. Les decía que ellos eran hipócritas porque iban por, hermanos, recorrían el mundo buscando hacer prosélitos y cuando lo conseguían, los volvían peores que ellos. Así, hermanos, este poder que iba a surgir en la tierra, ya de hecho, hermanos, hace algunos siglos surgió, ahorita veremos de quién se trata, pero en realidad este poder surge en, hermanos, utilizar el pensamiento para dañar, para, hermanos, lastimar. Cuando al ser humano no se le enseña la verdad, cuando al ser humano no se le habla con la verdad, hermanos, se le encausa de una manera incorrecta a la perdición. Jesucristo decía, si un ciego guía a otro ciego, los 2 van, hermanos, al barranco. Y este poder que con el paso de los siglos, después de que Juan lo anunció, surgió, ha hecho estragos en el mundo utilizando el pensamiento y utilizando de manera incorrecta la palabra de Dios, hermanos, haciendo que el mundo piense que en realidad, hermanos, está haciendo un bien. Cuando nosotros vemos un carnero, un cordero, hermanos, decimos, ay, qué bonito animalito, ¿verdad? Pero si nosotros viéramos la imagen que vimos al principio de esta presentación, me voy a regresar un poquito, si la viéramos así y viéramos que de eso se trata, la pudiéramos mirar de esta forma, entonces, hermanos, como que entonces ya lo tendríamos que pensar. Pero como en realidad el que se viste o se esconde detrás de este pensamiento lo hace de manera sutil, utiliza, hermanos, la palabra de Dios de manera incorrecta. Dice la escritura en el Evangelio de Mateo, vamos a ver lo que dice el maestro de Galilea, Mateo capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas,
y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Que utilizan los artilugios del engaño para, hermanos, utilizarlos en favor de sus propios propósitos mezquinos y no para, hermanos, conectar al hombre con la voluntad del Padre. Por eso el apóstol Pablo, allá en la carta a Timoteo, vamos a la segunda de Timoteo, dice la escritura así, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo número 4, dice el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y así, hermanos, es como este ser, hermanos, es el surgimiento de este ser, de este poder sobre la tierra, con un disfraz, hermanos, aparente pero con poder, ha hecho que, como dice el profeta Ezequiel, sean acorneadas aquellas que son débiles, aquellas que son flacas, y las ha llevado, hermanos, como fue el reclamo que le hizo Jesús a los fariseos, hermanos, a hacerlos, hermanos, realmente dignos de esa condenación. Hermanos, esos cuernos son poder, y la verdad es que la palabra de Dios usada de manera incorrecta también es poderosa, para mal, pero cuando se usa mal, y hermanos, mucha gente movida por este poder surgido de la tierra, ha utilizado de esa forma la oportunidad para poder sacar el provecho que su corazón, hermanos, ha trazado en una mente mezquina y, hermanos, realmente injusta, buscando, hermanos, satisfacer sus propios pensamientos. ¿Por qué semejante a un cordero? Si vamos a Mateo capítulo 7, hermanos, versículo número 15, el maestro lo dice de una manera muy clara. Vamos a ver Mateo capítulo 7, verso 15. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros de vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Este movimiento, esta bestia que surge sobre la tierra, tenía un disfraz, tenía una apariencia, hermanos, tenía una sombra. Así como Pablo en la carta a los Hebreos habla acerca de la ley, diciendo que es la sombra de los bienes venideros, y en esta se proyecta, hermanos, a Cristo, así también cuando se habla de la semejanza del cordero que estos lobos rapaces tienen, aparentan, hermanos, una situación de piedad, y pareciera ser que la nobleza, que el buen corazón, hermanos, gobierna sus corazones. Pero en realidad todo lo que hizo este poder al surgir sobre la tierra es, hermanos, de despertar la codicia y los malos pensamientos en los hombres. Cuando se acercan hacia la búsqueda de generar prosélitos en la tierra, hermanos, los hacen peores que ellos mismos, como les señaló Jesucristo a aquellos fariseos. ¿Por qué la piedad? Porque muchas veces se habla de Dios, porque muchas veces se habla de Cristo, porque es verdad que se toca la palabra del Señor. Incluso muchos hermanos, han percibido a la hora de platicar con gente que ha sido alcanzada por el movimiento de ese poder, dicen, es que son buenas personas, es que tienen un buen corazón. No, hermanos, detrás está escondido un lobo que pretende destruir la obra de Dios. Y por eso la iglesia, según lo que dice en la primera de Juan, dice la escritura así, capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, versículo número 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y en esto conoced el espíritu de Dios,
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y empezamos a encontrar elementos en la palabra que nos van a ayudar a poder descubrir que este poder, hermanos, que se ha esparcido desde entonces a la fecha, tiene un disfraz de cordero. No es, hermanos, realmente un movimiento noble. Detrás trae muchas cosas que pretenden, hermanos, cambiar la idea que Dios nos vierte en nuestros corazones a través de su palabra. Entonces, no nos deslumbremos por las buenas palabras. Recuerdo hace mucho tiempo que hace un día un hermano me dijo, mira, es que ya tuve la oportunidad de escuchar a una persona y me quedé sorprendido de todas las cosas tan bonitas que dice. Y hermanos, cuando escuchamos el cassette de ese predicador, que es un predicador que todavía vive, muy conocido, por cierto, hermanos, en el mundo, hermanos, descubrimos muchas, hermanos, malas intenciones dentro de lo que él predicaba. El hermano dice, no me había dado cuenta. No, hermanos, la iglesia tiene que estar atenta. La iglesia tiene que, hermanos, ver si aquel que le habla, hermanos, está haciéndolo en conformidad a la voluntad del Padre. Desde los tiempos remotos, la iglesia de Dios ha tenido una característica. La iglesia de Berea, a pesar de que eran los apóstoles, cuando llegaban a casa buscaban comprobar que lo que les dijeron era cierto. La iglesia en el tiempo presente también lo tiene que hacer. Aunque nosotros les prediquemos, repasen, hermanos. Recuerdo mucho las palabras de algunos hombres que nos antecedieron en esta labor, o ya están descansando en el polvo de la tierra. Uno de ellos nos decía que nosotros deberíamos de ser, hermanos, como los rumiantes, que primero comemos y después repasamos. Y esto de verdad nos va a ayudar para descubrir si alguno en su momento viene con un disfraz de cordero. Ese movimiento que surgió, y adelantito lo veremos, hermanos, buscó una apariencia que, hermanos, se alinea con el pensamiento contrario a la voluntad del Padre, que aparentemente parece ser lo que Dios enseña, pero cuando probamos a ese espíritu, nos lo descubriremos como un lobo rapaz. El detalle es que, ¿quién le ayuda, hermanos? ¿Quién es el que está detrás de todo este trabajo? Dice que habla como dragón. Si nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 9, ese dragón es Satanás. Ese dragón es el enemigo de nuestras almas. Hermanos, dice la escritura en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de ese Satanás, vean lo que dice la escritura. Dice así, hablando del capítulo número 12, versículo 10 en adelante. Y oí una grande voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio, de su testimonio, y no han amado su vida hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo, que le queda poco tiempo. Y en ese propósito, ese dragón que es Satanás, hermanos, se vale del hombre mismo, para que de esta forma el hombre haga todo lo contrario. Si ustedes se recuerdan en aquel momento de debilidad, hermanos, de fortaleza espiritual que manifestó Pedro cuando el Señor les informó que iba a morir, Pedro dijo que no permitiera que tal cosa sucediera. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás,
porque no entiendes lo que es de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice, hermanos, que cerca de nosotros y en nosotros nos ha sido dado un mensajero de Satanás que nos abofetee. Los que estamos en la tierra somos hermanos y que buscamos de Dios, somos la presa que el enemigo busca y que pretende, hermanos, quebrantar para que en el trabajo que hace a través de este poder que surge sobre la tierra y a través del engaño, porque sabemos, hermanos, que Satanás es el padre de mentira, nosotros entenderemos fácilmente que lo que busca es a través del disfraz, hermanos, como dijo Pablo, esas fábulas, convertirlas en una aparente verdad, pero una aparente verdad es una mentira disfrazada como el que se disfraza de cordero, siendo, hermanos, un lobo rapaz. Satanás ha hecho, hermanos, es el que ha promovido esto, porque dice la Escritura que esa bestia habla como dragón. Y quiere decir que lo que en su boca hay es mentira. Dice San Juan capítulo 8, vamos a ver el verso 33, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si lo que bota de la boca, hermanos, de aquel que nos pretende hablar, no se ajusta a la voluntad del Padre, está hablando mentira. Y entonces está siendo parte de ese poder que ha hecho presa sobre la tierra después de la primera bestia, hermanos, que ha trabajado con el propósito de seguir buscando aliados para el enemigo. Dice la Escritura que no es de admirarse, porque el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Si se recuerdan en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Dios les había dicho a nuestros padres que no iban que si comían del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, se iban a morir. Cuando Satanás los aborda, personificado en esa serpiente, hermanos, les dijo, no se preocupen, no se van a morir. ¿Y cuántas veces con esa sutileza, ese poder, ha movido el ánimo de muchos para quebrantar la fe, para que nos alejemos de Dios, para que nosotros perdamos de vista lo que el Señor nos ha enseñado? Y muchas de las ocasiones, ante la sutileza de sus recomendaciones, nos vemos arropados, porque la boca de aquel, hermanos, se asemeja a la del dragón y obviamente nos envuelve con la mentira. ¿Quién es esta bestia, hermanos? Pues esta bestia, hermanos, dice el libro de Ezequiel, he aquí todo proverbista hará de ti proverbio diciendo, como la madre tal, su hija. Hermanos, la reforma protestante, promovida por Martín Lutero, allá en Alemania, hermanos, en el siglo XVI, pareciera ser un movimiento de reforma que promovería la libertad, hermanos, espiritual del mundo. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Este movimiento parecía ser que sería el momento en el que, hermanos, el catolicismo perdería esta fuerza. Sin embargo, cuando Martín Lutero se levanta y con sus 95 tesis, hermanos, genera el movimiento de la reforma protestante, este hombre, hermanos, no fue en contra del pensamiento del movimiento romano, de la primera bestia. No, hermanos, no lo cambió. Su única preocupación estaba centrada en la venta de las indulgencias, porque toda la riqueza que se generaba, incluso hasta el día de hoy todavía, hermanos, se movía hacia el Vaticano para concentrar toda la riqueza en ese lugar. E inconforme por este movimiento, pretendiendo que todos los clérigos de ese entonces tuvieran la oportunidad de tener también el beneficio en sus vidas, hermanos, se levanta en contra del pensamiento católico, pero exclusivamente por la cuestión de las
la venta de las indulgencias. En este movimiento promueve algunos cambios como la eliminación de la adoración a las imágenes, esto es verdad, pero en realidad la doctrina, la esencia que se queda en ellos es exactamente la misma, hermano. No promovió reformas que acercaran a los hombres a Dios. No promovió, hermanos, cambios que hicieran que el hombre se zafara del yugo de Satanás, sino por el contrario, con sutilezas y con actitudes, hermanos, que realmente no corresponden a la situación que se espera de alguien que promueve o que, hermanos, usa la palabra de Dios. Este hombre no hizo eso. Dice la segunda a los tesalonicenses, vamos al capítulo 3 de la segunda carta a los tesalonicenses. Dice de esta manera el versículo 1 y 2. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos, hermanos, la fe. Aparentemente hizo un movimiento positivo, pero no, hermanos. Siguió permitiendo el pensamiento, hermanos, romano, trocando la gloria de Dios de la misma manera, y aun cuando, hermanos, elimina en la adoración de las imágenes, la verdad es que la esencia de la enseñanza quedó en lo que dice el profeta Ezequiel, como la madre, la hija. El Señor dice que ésta iba a ejercer todo el poder en presencia de la primera. A través del tiempo, es cierto, hubo en algunos momentos guerras entre ellos, a grado tal de que llegó incluso a haber muchas muertes, pero finalmente, hermanos, la tolerancia entre ellos era una cuestión de tiempo, derivado de que, pues como dice el profeta Ezequiel, como la madre, la hija. Y lo vemos, hermanos, recientemente, cuando en la década de los 60 del siglo que recién terminó, que es el siglo XX, Juan XXIII promovió el movimiento ecuménico y trató de regresar a todos los protestantes que durante siglos les llamó así, y desde entonces ellos los llamaron hermanos separados. El movimiento ecuménico está cobrando fuerza de nueva cuenta. Hermanos, ¿por qué se dice que ejerce el poder en presencia de la primera? Porque entre ellos, después de las guerras, la tolerancia por el pensamiento se ha quedado, hermanos, como un ancla que les ha servido de identidad. Como la madre, la hija. ¿Qué es lo que cree, hermanos, el romanismo? Infierno, lugar de tormento. También lo cree, hermanos, el protestante. Como el domingo, el día de reposo, también lo cree el protestante. Cristo muere en viernes, resucita en domingo, también lo cree el protestante. Nacimiento de Cristo en diciembre, también lo cree el protestante. Hermanos, la ida al cielo, también la cree el protestante. La celebración de cumpleaños, también lo cree el protestante. Y podemos seguir enumerando infinidad de cosas que están en contra de la voluntad del Padre. Por eso el profeta no se equivocó cuando dijo, cual la madre, tal la hija. Nada más que en ese disfraz, lo que ha hecho este movimiento, hermanos, es enseñar mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. Hermanos, dijo el profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Y aquí, hermanos, hay cosas en donde de verdad si nos ponemos a analizarlas, cuidado, porque muchos y algunos han caído en la trampa del pensamiento, de tal manera que incluso hay quienes llegan a decir, pero ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene si no pasa nada? Y ahí ven a hermanos celebrando, hermanos el 10 de mayo, hermanos el 14 de febrero, el 25 de diciembre, las posadas, hermanos, etcétera, etcétera. Y algunos dicen, pero ¿qué de malo tiene? Sí, hermanos, detrás, vuelvo a repetir,
detrás de ese disfraz de cordero hay, hermanos, un lobo rapaz. El pensamiento está, por eso los cuernos están en la cabeza. El poder con el que desmenuza, con el que, hermanos, lastima a las flacas, es, hermanos, el poder que lleva en la boca y que hace que, hermanos, el pensamiento se contamine. Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a la segunda de Corintios, capítulo 4. No, nunca nos vamos a callar, hermanos. Nunca nos vamos a callar. Si nosotros, hermanos, no somos cuidadosos, vamos a caer en la trampa de volvernos a las fábulas, a los cuentos, y nos esconderemos igual que ese poder detrás de un disfraz de cordero, cuando en realidad incluso con el tiempo, hermanos, nos volveremos rapaces. Alguien dijo en un refrán coloquial, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y hermanos, cuidado, porque el Señor nos enseñó a ser verdaderamente sus hijos, haciendo esto que dice en 2 de Corintios 4, verso 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros esta administración, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Quitemos los escondrijos de vergüenza, porque los lobos rapaces, hermanos, han hecho presa de esa boca que habla, pareciera ser, hermanos, de un cordero, pero como ya leímos, habla como dragón. Hay muchas cosas detrás que cuando nosotros las analizamos, es la permisión que la primera bestia le ha dado a la segunda y que las hace ser iguales, hermanos. Aun cuando en el movimiento de reforma protestante promovido por Martín Lutero en el siglo XVI, se hubiera pretendido, hermanos, romper la relación con hermanos el Vaticano, la verdad es que no fue así. No fue así. El Señor lo dijo bien claro, las cosas que van a suceder presto. El surgimiento de este poder tenía un propósito, ayudar a la primera bestia a, hermanos, ir en contra del plan divino de salvación, quebrantar la fe de los hombres que han sido llamados para ser parte del pueblo de Dios. Y vean cómo esa trampa, hermanos, ha permeado en el corazón de algunos. Ojalá nosotros no, hermanos, nos veamos envueltos en esto. Y si algunos momentos hemos pisado, hermanos, en falso, tengamos cuidado. Dijo Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 12, haced derechos pasos a vuestros pies para que lo que es cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. No vaya a ser que mañana, hermanos, nosotros nos veamos envueltos en este pensamiento y al rato digamos, ay, qué bonito hablan, oye, qué bonito se expresan, cuando lo que están, hermanos, detrás buscando es hacer la labor, hermanos, que el enemigo de Dios les está encomendando. Hace adorar a la primera bestia. Hermanos, dice la carta a los Romanos, capítulo 10, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y ustedes vean que hablan así como que de pronto, como que muy amorosos, como que muy dedicados, pero cuando se trata de poner en práctica el mandamiento, siempre surge la idea errónea de la fábula que, hermanos, se han construido cuando leen Romanos 15:4, el fin de la ley es Cristo. Y dice el mismo verso, el verso 3 de Romanos 10, porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? Dice el rey David en el libro de los Salmos, Salmo 119, verso 172, todos tus mandamientos son justicia. Y si usted quiere no estar envuelto en esa adoración de la primera bestia, vea lo que Dios le pide. No siga al hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor. Y que aquí, hermanos, dice el apóstol Pablo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios. Claro que no, hermanos, porque dice la Escritura, o sirven a sus pensamientos inicuos o sirven a su vientre, porque algunos hermanos predican, algunas personas predican a Cristo por vanagloria y otros por torpe ganancia, para satisfacer sus mejores o sus más bajos, hermanos, deseos. Ustedes vean las corrientes actuales de las iglesias de la prosperidad. Lo único que hacen es estafar al mundo para que de esta forma ellos se llenen los bolsillos y la gente, hermanos, con todo respeto, ignorante de la verdad, es movida en su ánimo y es arrastrada en este pensamiento. Que no caigamos en lo mismo, porque al no, hermanos, cumplir con Dios, le dijo Samuel a Saúl, porque como pecado de adivinación es el infringir, y como ídolos, la idolatría, hermanos, toda se concentra en la desobediencia a Dios. Y vean, hermanos, cómo se envuelve sutilmente al mundo. Ya el Señor vino a cambiar, ya vino a quitarte las cargas, ya no tienes que hacer nada, los mandamientos de Dios ya no. Y luego, hermanos, a lo mejor por ese lado no, pero hermanos, nos entrampan en su pensamiento, nos envuelven, hermanos, en sus ideas, y luego en ocasiones cuando no hacemos conciencia, caemos en la idea, como hermanos aquellos que dicen, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo haga esto o lo otro? ¿Qué tiene de malo? Y nos deberíamos nosotros de preguntar si verdaderamente estamos siguiendo a Dios, hermanos, o estamos en realidad, hermanos, desobedeciendo al Padre. Hoy la iglesia tiene un deber. Regresamos a Apocalipsis capítulo 14. Dice la palabra de Dios, 13, dice el verso 13, y hace señales grandes, maravillosas cosas hacen, hermanos. No se extraña, el mismo Satanás hace milagros mentirosos. Hermanos, recuerdo en alguna ocasión alguien decía, veía un hermano que murió nuestro hermano, se llamaba Trinidad, él tenía un problema motriz en sus piernas, y aquel, hermanos, inicuo le decía en su momento, hermanos, que si verdaderamente Dios estaba con nosotros, él debería de dejar de ser un cojo. Hermanos, eso es una blasfemia. El Señor sabe por qué. Pero aquellos pretenden, hermanos, hacer grandes milagros, y vean cómo la gente, hermanos, se deslumbra por las cosas que estos hacen y cometen, hermanos, como en el caso de Simón, que quería hacer esas grandes maravillas, pero con el ánimo de sacar provecho de ello. Dice, y aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Muchas cosas suceden, no nos extrañemos. Pero esto, hermanos, es el poder que le ha dado el enemigo de Dios a esta corriente que surgió en ese siglo XVI y que hoy tiene atrapada a la humanidad para llevarla en el propósito de adorar a la primera bestia, porque, hermanos, es la hija y está llevando al seno de la madre a través del pensamiento a los hombres del tiempo presente. Verso 14, y engaña a los moradores de la tierra a través de esas señales que hacen presencia de la primera bestia para que la adoren a ella. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. La iglesia, hermanos, dijo el Señor, no creamos a cualquiera. El Señor dice que hay lobos rapaces, hay falsos profetas, hay falsos predicadores e incluso, pero también hay falsos hermanos que entran, hermanos, al redil en la búsqueda de dañar y quebrantar la fe de los hijos de Dios. Hoy el Señor nos previene por medio de estas enseñanzas para que nos cuidemos y no permitamos que nuestra fe se pierda. Hermanos, es la palabra del Señor. Mi deseo es que todos afirmemos nuestra fe y no dejemos que se contamine con el pensamiento del mundo. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.